Bueno, muchachos, vamos a continuar ahora con el problema número 12. Voy a leerlo. Voy a leerlo rápidamente. Dice, considere el circuito de la figura adjunta. Sería este de aquí abajo. En él se muestra una fuente de tensión que se utiliza para alimentar una carga de 18 kVA con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Esto a través de una impedancia ZL. La tensión eficaz en las terminales de la carga se mantiene en 480 volts. La frecuencia de la fuente es de 50 Hz. Entonces ahí nos van a ir pidiendo un montón de cosas. Vamos a ir viendo una por una qué es a lo que se refiere. Nada más me interesa aclarar unas cosas. Tenemos un circuito que tiene una carga cuya tensión se mantiene constante y tiene un valor VT. Ese VT es el que corresponde a los 480 volts. Tenemos una impedancia de línea que es esta ZL y tenemos una tensión o una fuente de alimentación. Me dicen, determine el valor de la tensión eficaz en la fuente. Es decir, la primera pregunta es el VF. Entonces recordemos, la primera pregunta es el VF. Después, encuentre la potencia activa entregada por la fuente y la potencia activa disipada en la impedancia ZL. Es decir, la segunda pregunta, el inciso B, es encontrar la potencia entregada por VF y después la potencia activa, ¿verdad? Ambas, disipada en ZL. La C dice encuentre el valor de la capacitancia o inductancia a conectar en paralelo con la carga para corregir el factor de potencia de 0,90 a 0,95. Asuma que la tensión en la carga se mantiene en su valor eficaz de 480 volts. Cuando la carga se encuentra en atraso, como en este caso, debemos utilizar capacitores para corregir el factor de potencia. Si la carga hubiera estado en adelanto, lo que tenemos que usar son inductores, ¿verdad? Recordemos que es un efecto como de que se cancelan capacitores e inductores. Entonces, si tenemos una carga que es predominantemente inductiva, usamos capacitores. Y si tenemos una carga que es predominantemente capacitiva, perdón, no sé si lo dije bien, pero si la carga está en atraso o es inductiva, usamos capacitores. Y si la carga es en adelanto o capacitiva, usamos inductores. ¿De acuerdo? Una vez que encontramos esa capacitancia, hay que determinar el nuevo valor de la tensión eficaz en la fuente, así como los nuevos valores de potencia, una vez que corregimos el factor de potencia. Y después obtenga conclusiones válidas sobre los efectos de la corrección del factor de potencia sobre la potencia activa y la tensión en la fuente. Explique físicamente por qué ocurre lo observado, sea claro y conciso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí tenemos el dibujito. Vamos a empezar porque aquí hay que hacer mucho cálculo. Espero que me quepa aquí en esta hoja nada más. Vamos a diferenciar esto aquí, vamos a separarlo. Entonces empezamos. Bueno, algo importante aquí. Mucha gente hubiera querido poner la referencia en esta fuente. Pero a mí no me parece conveniente. ¿Cuál es la tensión que yo conozco? Y pues esta. Y yo prefiero conocer esto en su totalidad que conocer un poco de información de esta, que sería la magnitud, y conocer la fase de esta. Es decir, si yo pusiera la fase aquí, yo conocería un poco de información por acá y otro poco por acá, y me parece más enredado hacer eso. Si ya conozco información de esta, mejor asignémosle a esta la referencia. Es decir, vamos a decir que VT va a ser igual a 480 volts, ángulo de cero. Voy a olvidarme de las unidades un poco por estar aquí en la computadora y es un poco incómodo. Pero entonces esta es nuestra referencia de fase. Y empezamos. Entonces, vamos a decir, entonces voy a denotar lo que es relativo a la carga con una C. Entonces vamos a decir, podemos calcular la potencia en la carga, potencia activa, como 0,8, o sea, el factor de potencia, por la S de la carga. De ahí podemos obtener fácilmente, y esto es la S de la carga. De ahí podemos obtener fácilmente que la potencia en la carga es de 14,4 watts. Kilowatt, perdón. Voy a ponerle 14,4K. Ahí olvidémonos de las unidades, ustedes saben cómo es. Aplicando el triángulo de potencia, y aquí sería, digamos,
lo que habría que hacer en este caso para averiguar lo que me queda por aquí, que sería el Q de la carga, sería que el Q de la carga sería igual a raíz de S cuadrado, SC cuadrado menos PC cuadrado. Sería despejar un cateto. Eso les debería dar 10,8K. Estos ejercicios están hechos como para que ustedes los sigan, para que sigan los cálculos y puedan ir verificando la respuesta. Esta Q de la carga, no nos enredemos con la C, esto es de la carga. Como el factor de potencial en atraso, eso significa que la carga es inductiva o predominantemente inductiva. Eso lo que significa es que la carga va a tener una potencia reactiva positiva, porque consume. Recordemos que los inductores van asociados a potencias reactivas positivas. Ok, ya hicimos esos cálculos por ahí. Ahora bien, podemos hacer el cálculo de la corriente en la carga. ¿Qué va a hacer la corriente en todo lado? Casi que es mejor no ponerle nada. No le voy a poner la C, porque es como un circuito en serie. Entonces no le pongo nada, es una sola corriente. Esa I la podemos sacar de esta forma, o por lo menos su magnitud. La magnitud la obtenemos como SC entre la magnitud de VC. Recordemos que, más bien VT, esa es la que estoy usando. Recordemos que la potencia aparente es el producto de la corriente y la tensión en magnitud. Entonces de aquí podemos obtener que la magnitud de I es de 37,5 amperes. Me falta averiguar el ángulo, la fase de la corriente. Pero yo podría encontrar fácilmente zeta a partir del factor de potencia. Ojo aquí. Zeta es igual a coseno inverso de 0,8. Lo que da un valor de zeta de, tengo apuntado por aquí, de 36,9. Recordemos un poco, el zeta lo que representaba es el atraso y en este caso efectivamente tenemos atraso. Por lo que este ángulo debe ser positivo, porque significa atraso. Ahora, ¿qué ángulo tiene la corriente? Si recordamos, zeta es igual a alfa menos phi. Como el alfa en este caso es 0, porque la tensión Vt tiene una fase de 0 por ser la referencia, nos queda que zeta es igual a menos phi. Por lo tanto, la corriente tendría un ángulo de menos 36,9 grados. Aquí ya, perdón. Sí, aquí, aquí es un error, aquí ignoren esto. Vamos a separar esto por aquí. Y aquí ya conoceríamos el valor de la corriente como un fasor. Y va a tener un valor de 37,5 con un ángulo de menos 36,9 grados. Ahora bien, lo primero que me pedían es la tensión en esta fuente. Y eso lo puedo calcular fácilmente conociendo la tensión Vt y conociendo la caída en esta impedancia de línea. Y eso lo calculo sin mucho problema haciendo lo siguiente. Vf, esto es lo que estoy aplicando, es una ley de tensiones de Kirchhoff, es igual a ZL por, bueno, no lo voy a poner así, voy a ponerle simplemente el fasor I más el Vt. Me toca hacerlo en la calculadora porque me di cuenta que tengo un error en los cálculos, así que voy a tardarme un poco más. 3,14, ángulo de 17,4 por la corriente, que es 37,5, ángulo de menos 36,9, más 50, perdón, no son 50, 480, ángulo de 0.
Esa es la operación. Y aquí me está dando 592. Me queda así. VF 592,3 volts. Con un ángulo de menos 3,8. Esta es la respuesta al inciso A. Continuamos. Me pedían entonces potencias. Entonces vamos a calcular la potencia en F. Tenemos esto por aparte así. Vamos a calcular PF. ¿Cómo calculamos PF? Conocíamos ya la ecuación. Iba a ser la magnitud de la tensión VF por la magnitud de la corriente que lo atraviesa, que es la I, por coseno de zeta, que es alfa menos phi. En este caso el alfa es menos 3,8. Lo voy a poner para que nadie se enrede. Estos son grados. Y el ángulo de la corriente es menos, sería menos 36,9. PF da, segundito, tengo que hacer el cálculo, 592,3 por 37,5 por coseno de menos 3,8 menos 36,9. Y me da 18,61. Y estos son en kilowatts, nada más voy a ponerla acá. Vamos a calcular la potencia en la impedancia, en la ZL. Voy a ponerle PL. En este caso, yo no conozco cuánto es la diferencia de tensión, o bueno, la diferencia potencial o la tensión en ZL. Entonces voy a hacerlo diferente, simplemente voy a hacer la magnitud de ZL, vamos a ponerlo de esta forma. Magnitud de ZL por la magnitud de la corriente que lo atraviesa, que es la misma de todo el circuito, al cuadrado por el coseno del desfase entre la tensión y, digamos, sería el mismo coseno, pero en este caso coseno de... el ángulo es otro, lo que quiero decir es el ángulo es otro. Aquí ponemos un zeta y en este caso el zeta correspondiente a la impedancia de la línea sería el mismo ángulo de la impedancia de la línea, que es este. Este es el atraso que se va a provocar entre la tensión y la corriente en sus terminales. Entonces, PL, voy a hacerlo en la calculadora y voy a ir diciendo los valores, sería 3,14, que es la magnitud de la impedancia, por la magnitud de la corriente al cuadrado, 37,5 al cuadrado, por coseno de 17,4, que es el ángulo de la impedancia. El resultado me da 4,213 K. Y estas, me parece que estas eran las respuestas del inciso B. Voy a ponerle B por aquí. Ya son las respuestas del inciso B. De acuerdo. Cerremos esto por aquí. Vamos a ver si nos da chance. Ok, entonces, continuamos. Vamos a tener un factor de potencia viejo y un factor de potencia nuevo. El factor de potencia inicial era este, de 0,8 en atraso. Y el factor de potencia nuevo, voy a ponerle nuevo, es de 0,95. Vamos a dejarlo en atraso. Si lo hubiéramos dejado en adelanto, hubiéramos desperdiciado capacitores de forma innecesaria. Cualquier cosa con ese comentario que acabo de hacer, me lo preguntan en clase, por favor. Ok, ese factor de potencia tiene un zeta asociado, digamos un zeta sub n, de 18,2 grados.
18,2 grados. Positivo porque es en atraso. Recordemos que aquí tenemos un triángulo de potencia. Voy a dibujarlo nada más por aquello, ¿verdad? El triángulo de potencia viene así. Por aquí tenemos P, aquí tenemos Q y aquí tenemos S. Como corregimos el factor de potencia, bueno, y el zeta viene por aquí. Como corregimos el factor de potencia, la P va a ser constante y lo que vamos a cambiar es el Q. ¿De acuerdo? La P es la misma que en el caso anterior. Entonces, vamos a decir lo siguiente. QC N, el nuevo valor de la potencia reactiva en la carga, va a ser igual a PC, que es la misma P que teníamos anteriormente, por tangente de 18,2 grados. Eso nos da que el valor de la potencia reactiva nueva que tiene que tener la carga para cumplir con el factor de potencia de 0.95 es de, un segundito, aquí estamos todo igual, me da un valor de 4.730 o 4,73 kilovoltampere reactivos. Solo déjenme revisar el cálculo un segundito. Tangente de 18,2 por la potencia sería 14.4. Sí, estamos bien con este cálculo. Ok, continuamos. Entonces, tenemos este nuevo valor de potencia reactiva. Entonces decimos, ok, originalmente teníamos un valor de potencia reactiva que era el que estaba aquí. Ojo, es este de aquí. Este que está por acá. Este valor de potencia reactiva. Y ahora vamos a tener que cambiarlo a este. ¿Cómo hacemos esto? Vemos que lo vamos a reducir. Entonces lo que hacemos es agregar un capacitor, porque el capacitor me va a dar un Q negativo y va a hacer que el valor de 10,8 se reduzca a 4,73. Eso es lo que ocupamos hacer. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Podríamos decirlo de esta forma. Q de los capacitores va a ser igual a el Q de la carga nuevo menos el Q de la carga original. Esta ecuación que acabo de poner la podemos ver diferente. Si pasamos el QC al otro lado, podríamos decir como que la potencia reactiva original más la de los capacitores es igual a la nueva. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Este cálculo me da que el Q de los capacitores, que sabemos que debe ser negativo, a mí me está dando 6 menos 6,07 kilovoltampere reactivos. Y aquí está parte de lo que queríamos en este inciso. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el capacitor asociado a esta potencia reactiva. Eso lo hacemos diciendo lo siguiente. Vamos a ver. 6,07. Aquí voy a trabajar solamente con magnitudes, ¿de acuerdo? Ya me voy a olvidar de los signos. Yo ya sé que esto me da negativo, todo bien. Entonces en este caso me olvido de los signos y solo trabajo con magnitudes. Entonces los capacitores, yo los voy a, por si alguien tiene duda, los capacitores los voy a pegar aquí, en paralelo con la carga. Entonces la tensión a la que van a estar sometidos esos capacitores van a ser los mismos 480. Y en este caso van al cuadrado. Sería, la potencia reactiva va a ser igual a la tensión al cuadrado entre la reactancia. Y la reactancia yo la voy a poner de esta forma. Sería 1 sobre la omega, que es 2pi por F. En este caso la F vale 50. Por la capacitancia. Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar la C. La C me da 8,4 por 10 a la menos 5 farads.
Voy a hacer una revisión rápida de ese cálculo nada más. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con ese cálculo? ¿Todo bien? Entonces la respuesta al inciso C sería esta. Seguimos, entonces. Los siguientes incisos, esta es la respuesta al inciso C. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Ahí está, este es al inciso C. Ahora, lo siguiente era repetir los cálculos que habíamos hecho al inicio para los nuevos, bueno, para el caso en el que ya corregimos el factor de potencia. Entonces vamos a encerrar esto por acá y continuamos. Entonces, vamos a calcular la S. La S en la carga nueva. Porque la S fue modificada. La P se mantuvo constante, pero la Q fue modificada. Ya no es QC, sino es QCN. Entonces calculamos la P como si fuera la hipotenusa de un triángulo, del triángulo de potencia. Y entonces obtenemos la SCN, que a mí me da que es 15,16 kilovolt-ampere. De ahí podemos encontrar el valor de la corriente, que es una IN, porque es nueva. Esa IN la obtenemos su magnitud haciendo 15,16 mil, más bien 15.000, perdón, vamos a decirlo bien, 15.160 dividido entre 480. Entonces me da 31,6. Vemos que la corriente se redujo con respecto a la del caso anterior. 31,6 amperes. Ahora, ¿qué ángulo va a tener? Ya hemos calculado que para el caso del factor de potencia de 95, de 0.95, el ángulo iba a ser este zeta n que tenemos por acá. Entonces, el zeta es de 18,2 grados. Teniendo un alfa de 0, entonces el phi pasa a ser menos 18,2 grados. Entonces, vemos que la corriente es más pequeñita. Eso es algo importante que ahorita vamos a comentar. Podemos calcular el nuevo valor del VF. VF nuevo va a ser igual a la ZL por la I nueva más el mismo VT de antes, porque dijimos, el enunciado nos decía que se iba a mantener constante. De aquí sacamos un VF nuevo que es igual a, déjenme hacer el cálculo nuevamente, sería entonces 3.14 ángulo de 17.4 por 31.6 ángulo de menos 18.2 más 480 ángulo de 0 grados. Me está dando esto. 579,2 ángulo de menos 0,1. Dejémoslo así, no hace falta más decimales. Si vemos este valor de tensión que me da por acá, es más pequeño que el valor que nos había dado anteriormente. La respuesta del inciso A. Eso es algo que ahorita vamos a comentar. Vamos con las pérdidas. Entonces vamos a calcular las pérdidas en la fuente. Más bien, no las pérdidas, la potencia en la fuente. Y cuando digo potencia, en este caso es potencia activa. Entonces PF nueva va a ser igual al VF nuevo, su magnitud, por la magnitud de IN, la corriente nueva, por el coseno de el desfase entre ellos, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, en este caso,
va a tener un valor de, y aquí voy a decirlo, no lo voy a escribir, pero lo voy a decir, sería 579.2 por la magnitud de la nueva corriente, que es 31.6, está por ahí abajo, 31.6 por coseno de, ok, ¿cuánto es el ángulo de la tensión? Menos 0.1, menos, ¿cuánto es el ángulo de la corriente? Menos 18.2. Entonces dentro del coseno me queda menos 0,1 menos menos 18,2. El resultado de eso me da 17,4 kilowatt. 17,4 K. Vemos nuevamente que se redujo respecto al valor original. ¿Cuánto da la potencia en la línea? Vamos a calcularlo con la misma ecuación. Sería la magnitud de ZL por la magnitud de la corriente, en este caso IN, al cuadrado por el coseno de zeta, y en este caso el zeta es el ángulo de la impedancia. Entonces PL para este caso es 3.14, que es la magnitud de ZL, por IN, 31.6 al cuadrado, por el coseno de, en este caso, 17.4. Me da un resultado de, bueno, 2,99 kilowatts. Y esta es la respuesta al inciso, me parece que es el D. Y el último inciso del problema era comentar los resultados. ¿Qué pasó al corregir el factor de potencia? Entonces, algunas cosas, y a mí este es un ejercicio que me gusta mucho porque ilustra la importancia del factor de la corrección del factor de potencia. Entonces, si comparamos los resultados de potencia y de tensión antes y después de hacer la corrección, podemos ver lo siguiente. La corrección del factor de potencia tiende a hacer que las tensiones en las fuentes, por ejemplo en este caso VF, se reduzca de un valor de 592,3 a un valor de, vamos a buscarlo, 579,2. En general, los sistemas de potencia funcionan de forma que en las cargas, como en este caso, se tiene una tensión controlada, mientras que la fuente cambia constantemente de valor en sus terminales para poder alimentar la carga de forma o con una tensión constante. Entonces, la tensión en los generadores usualmente es variable, mientras que la tensión en las cargas tiende a mantenerse constante. Entonces, el corregir el factor de potencia hace que los generadores tengan que dar una menor tensión, lo cual es conveniente porque ayuda a reducir su potencia aparente y su capacidad. En cuanto a las potencias, en este caso concentrándonos en las potencias activas, vemos que la fuente en uno de los casos, en el primer caso antes de corregir, tiene que entregar 18,61 kilowatts. En el segundo caso tiene que entregar 17,4 kilowatts. Se reduce la potencia que tiene que entregarse, y eso es porque hay un menor desperdicio de potencia en la red eléctrica. Si vemos la potencia perdida en la línea, en un caso es de 4,2 kilowatts y en el otro es de 2,99 kilowatts. Hay una reducción producto del factor de potencia. Y es importante recordar que la carga, lo que yo tengo conectado aquí en los terminales, perdón esa raya, esta carga de aquí, en ambos casos consume la misma cantidad de potencia, solo que al agregar los capacitores se reducen las pérdidas y el generador entonces entrega menos. Todo el proceso se hace más eficiente porque en esencia lo que estamos haciendo es reducir las pérdidas en la línea. Entonces la fuente entrega menor potencia para alimentar la misma cantidad de potencia en la carga. Y esa es la importancia de la corrección del factor de potencia. Eso es similar a lo que hemos explicado en clase. Entonces con esto terminamos la solución del ejercicio o el problema número 12.